¿Cómo está? ¿Cómo le va? Copa Rusia 2018, Copa de la Paz, y esto no es incompatible con temas económicos y financieros. Ya van a ver por qué, por allí vamos a comenzar. Presentamos nuestros titulares. Y en nuestra introducción, la pelota ya está rodando en Rusia, día inaugural del Mundial de Fútbol 2018. Seguimos compartiendo una mirada económica de la magna cita mundial. Lo anticipado ocurrió. Autoridades del Banco Central estadounidense, es decir, la Fed, anunciaron este miércoles una subida de la tasa de interés de referencia en 1/4 de punto porcentual. Especulación inmobiliaria. Ese es nuestro tema de análisis. Recuerda que la semana pasada planteábamos la diferencia entre la economía real productiva y la economía financiera, o la financiarización de la economía también. Esto de especulación inmobiliaria tiene que ver más con lo segundo. Ya le vamos a contar. Comencemos a desarrollar. Ya la moneda está en el aire y está rodando el balón en la cancha. Mundial de Fútbol número 21. Y hoy, día de apertura de esta cita mundialista, en su sede Rusia, seguimos mostrando el impacto económico, porque ciertamente es una oportunidad para demostrar capacidad organizativa, tradiciones, culturas, pero también para dinamizar economías. Arrancó el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Durante un mes, 32 países se disputan la Copa del Mundo, considerada la más costosa de toda la historia del evento deportivo. De acuerdo a información del Kremlin, el gobierno ruso invirtió unos 14.000 millones de dólares en la construcción y reparación de estadios, mejoras de transporte, remodelación de autopistas y medidas de seguridad para la fiesta mundialista. El dinero invertido tendrá un impacto positivo en la economía rusa. En tanto, las ganancias pueden duplicar la cantidad del dinero gastado en la organización del evento deportivo. Según un estudio realizado por la gestora Kandrian, el beneficio económico para Rusia sumará entre 0,2 y 0,3% extra al crecimiento del Producto Interno Bruto de este año. Asimismo, estiman una recuperación económica en los años posteriores al Mundial, que podría alcanzar 310.000 millones de dólares, alrededor del 2% del Producto Interno Bruto ruso, hasta 2023. Sin embargo, Rusia no es el único país que ganará con el Mundial de Fútbol. La FIFA también obtendrá ingresos por más de 4.000 millones de dólares en derechos de televisión, derechos de marketing, hospitalidad, entradas y concesiones de licencias de explotación comercial. Más del doble de lo que invirtió en la organización del evento futbolístico, que fue 1.940 millones de dólares. Según el informe contable del organismo deportivo. En esta línea también estiman que los ingresos del ciclo 2015 a 2018 deberían superar las previsiones que se establecen en 5.650 millones de dólares, gracias a las renegociaciones a la alza de los contratos de derechos de televisión y marketing, cifra que podría superar los 4.820 millones de dólares obtenidos por la FIFA en la Copa del Mundo 2014 de Brasil. Un negocio muy lucrativo, ¿no? Que no para y que mueve cifras multimillonarias, que por cierto contrastan, chocan con ese muro de realidad económica y financiera de muchos países. Nos permite visibilizar contradicciones del gran capital y de este negocio del show, del espectáculo, del marketing. El futbolista más cotizado no es Neymar, tampoco Messi ni Cristiano Ronaldo. Según el Centro Internacional de Estudios del Deporte, el futbolista más caro del mundo es Harry Kane, de Inglaterra, quien es el capitán más joven de este mundial. Kane vale actualmente unos 235,7 millones de dólares en el mercado de transferencias. En la lista de los 100 más caros figura de segundo Neymar del Paris Saint-Germain, que se viste de Brasil en Rusia, valorado en 231,4 millones de dólares, seguido por el delantero del Fútbol Club Barcelona, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, valorado en 215,5 millones de dólares, y el quinto lugar es para el egipcio Mohamed Salah, estimado en 200,7 millones de dólares. Y aunque le parezca imposible, este estudio señala que el delantero portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid, quien consiguió el mes pasado su quinta Liga de Campeones, se ubica en el puesto número 24, con 121,1 millones de dólares. Estos resultados se basan en variables de cada deportista como la edad, la posición de juego, sus actuaciones en clubes,
así como sus éxitos en los campeonatos. Para que tengan una idea, los primeros 4 montos superan el Producto Interno Bruto de las Islas Malvinas, que cuenta con una población de más de 3.000 habitantes, y son 4 veces más el Producto Interno Bruto de Tuvalu, que posee más de 12.000 habitantes. Entre tanto, el negocio del fútbol no para y sigue moviendo cifras millonarias. Según un portal especializado en transferencias futbolísticas, el monto de las 32 nóminas oficiales de los equipos en la Copa del Mundo asciende a 12.156 millones de dólares, siendo Francia la plantilla más costosa con unos 1.300 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras astronómicas y que parecen sacadas de la fantasía contrastan con la realidad económica de muchos países, que en el caso de la propia Francia confronta con serias protestas sociales tras la aplicación de un duro programa de ajustes y reformas liderado por su presidente Emmanuel Macron, quien recientemente ha confesado que para él los programas sociales son muy costosos y no sirven en nada para los pobres, ya que a su juicio hay que responsabilizarlos para que salgan adelante. Telesur es mundial, por eso nuestra Marcela Heredia de Impacto Económico se suma a la fiebre del fútbol con Matías Canillán en el golazo del 10, plato de entrada de lo que es nuestra cobertura en exclusiva desde Rusia con Diego Armando Maradona. No te lo pierdas hoy a las 18 horas Caracas, 19 horas Buenos Aires, solo por Telesur. Imperdible, verdaderamente imperdible esa cita que tenemos desde ayer, ininterrumpidamente hasta las últimas de esta cita mundialista a través de nuestra casa, 18 horas local y 22 horas nuestros 2 grandes programas o nuestros 2 platos fuertes. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a hablar de cómo, a pesar de meses de huelga, de paralización, de protestas en las calles, el Parlamento francés decidió aprobar una ley que contiene duras, muy duras reformas ferroviarias, incluye la privatización de la estatal de esta área. Ya volvemos con ello. Sobre diferencias entre abultados costos de la selección de Francia y recortes de Macron, es noticia el respaldo de la Asamblea Nacional Francesa al proyecto de privatización de la estatal ferroviaria. Les decíamos, a pesar de meses de huelga, de reformas, o mejor dicho, de protestas, con una votación mayoritaria, la Asamblea se mostró a favor de esta propuesta de ley tan polémica con la cual se busca, entre otras cosas, eliminar, escúchese bien, aquí está la esencia, eliminar beneficios y pensiones para futuros trabajadores del sector ferroviario, así como transformar de golpe porrazo a la empresa estatal en una sociedad anónima y fijar el calendario de la apertura a la competencia. Con esto, el presidente Emmanuel Macron parece consumar el golpe a los trabajadores franceses, quienes se han manifestado durante días en contra de estas medidas draconianas que también pasan por la privatización de la Compañía Estatal de Aeropuertos de París, la Lotería de Francia y el grupo energético Engie. Como mencioné, hoy dimos un paso más al reducir gradualmente el ajuste de la política monetaria, al elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 1/4 de punto porcentual, al rango de entre el 1,75 y el 2%. Fue así como vimos el día de ayer a las autoridades de política monetaria de Estados Unidos, es decir, de la Reserva Federal estadounidense, anunciar que encarecen por segunda vez durante este 2018 el precio del dinero. Y decían, esto es la resulta o es una nueva muestra de confianza en el buen rumbo que ha tomado la economía nacional. Se habla de expansión económica continua y de sólido crecimiento del empleo. Bueno, esta decisión se toma de manera unánime con 8 votos a favor, 0 en contra. También la FED elevó este miércoles sus previsiones de crecimiento para 2018 y dejó sin modificación alguna las de 2019. Pronostica ahora un crecimiento de 2,8% para este año, 0,1% más que lo estimado en marzo pasado, pero continúa anticipando un crecimiento de 2,4% en el caso de 2019. Por eso decíamos, sin cambio alguno. Mantendrá tasas lo suficientemente bajas como para estimular la economía durante un tiempo, así se le escuchaba decir
decir ayer al vocero de la Fed. Respecto a inflación, que sobre esto también hablaron, el Banco Central prevé una aceleración a 2,1% este año contra 1,9% estimada en marzo. La inflación, es decir, encarecimiento de precios, debería mantenerse en ese nivel hasta 2019, dicen. Jerome Powell, jefe de la entidad, anunció además que se esperan dos subidas adicionales, quiero decir, de tipos de interés en lo que resta de este 2018. Esto último hizo que las acciones del Wall Street cerraran este mismo miércoles con pérdidas. El promedio industrial Dow Jones perdió 119,53 puntos, cerró en 25.201,20 unidades, mientras que el índice S&P cayó 11,22 puntos, posicionándose en 2.775,63 unidades. El índice Nasdaq bajó 8,10 desde allí hasta las 7.695,70 unidades. El sector financiero, que tiende a beneficiarse con tasas de interés al alza, cerró con una caída del 0,3%. Y esta decisión de la Fed traspasó fronteras. Impactó este mismo jueves en las bolsas japonesas el promedio referencial Nikkei, que cerró con un declive de 0,99%, es decir, 22.738,61 puntos. En el caso del índice más amplio, Topix, cayó 0,92% hasta las 1.783,89 unidades. Hablamos de Brexit y de otra votación. Con 325 votos a favor y 298 en contra, la Cámara de los Comunes británica eliminó de la ley del Brexit la mayoría de las enmiendas introducidas en la Cámara de los Lores en favor de una salida suave, de una salida blanda del Reino Unido de la Unión Europea. Quedan fuera del texto legal, entre otras, una cláusula en la cual se defendía el acceso al mercado único a través del espacio económico europeo. Otra en favor de la unión aduanera y una más que entregaba el control del Brexit al Parlamento si el gobierno no llegase a un acuerdo con Bruselas que cuente con el respaldo de las dos cámaras. El rechazo llegó luego de que la primera ministra Theresa May prometiese a los legisladores un nuevo acuerdo aduanero como muestra del compromiso del Ejecutivo previo a la votación. Ahora el proyecto tiene que regresar a la Cámara de los Lores. Oficialmente está previsto que el Reino Unido abandone la Unión Europea a finales de marzo de 2019. Ahí va corriendo el tiempo y bueno, ya vemos cómo avanzan en algunos casos las cosas y en otros se estancan. A nuestra última pausa, directo a la mesa de análisis. Expediente económico se abrirá en solo segundos y vamos a hablar de un tema importante, especulación inmobiliaria. La semana pasada hablábamos, diferencia entre economía real y productiva y financiarización. Esto tiene que ver más con lo segundo. Ya venimos. Cuando la crisis y la inestabilidad alejan a los inversores de la bolsa, la especulación encuentra su mejor terreno en la compraventa de inmuebles. Un negocio bastante lucrativo para los empresarios, pero que evidentemente desmejora la calidad de vida del ciudadano común. ¿Por qué? Empezamos a explicarlo a continuación. Las actividades financieras que se realizan en las bolsas de valores del mundo son en su mayoría transacciones especulativas que provienen de actividades no productivas. Los inversionistas de bolsa encuentran en la especulación el medio más rentable. Entre crisis y caídas de precios, los dineros exorbitantes encuentran asilo en el suelo, debido a que el comportamiento de los precios de la tierra es contrario al resto de la economía. La especulación inmobiliaria se realiza en primer lugar en el suelo rústico, a través de su compra a bajo coste, recalificación y venta, con grandes rentabilidades para el especulador. La especulación con viviendas, que provoca el elevado número de viviendas vacías, se tiende a producir en terrenos de elevado valor, bien en zonas estratégicamente céntricas o en urbanismos dedicados a viviendas de lujo. En el primer caso, la escasez de vivienda en el centro de las grandes ciudades puede hacer subir el precio del metro de suelo de forma casi ilimitada. En el segundo caso, el propietario se encuentra con las limitaciones del mercado de viviendas de lujo, que puede saturarse fácilmente permaneciendo vacías largo tiempo,
tiempo a la espera de un comprador. Cuando los precios del suelo se disparan, al ser tal la tasa de ganancia de estas inversiones, los propietarios tienen tendencia a no vender o vender solo a precios tales que no pueden pagar a menudo más que sociedades que compran con una finalidad especulativa. Al final, las actividades financieras que se realizan en las bolsas de valores del mundo son en su mayoría transacciones especulativas que provienen de actividades no productivas. Los inversionistas de bolsa encuentran en la especulación el medio más rentable. Bueno, hagamos un repaso por algunas ciudades de Latinoamérica donde ese éxito inmobiliario ha hecho de las suyas. La inmobiliaria se realiza en primer lugar en el suelo rústico, a través de su compra a bajo coste, recalificación y venta con grandes rentabilidades. Las actividades financieras que se realizan en Barrancas, estas inmobiliarias crearon un estilo de vida de lujo que reunió en el mismo lugar espacios habitacionales y comerciales, un estilo de vida tan lujoso que quedó lejos del alcance de muchos. Sus obras acentuaron la falta de agua, la tala de miles de árboles, la violación de los derechos humanos, el desplazamiento de habitantes originales de varias zonas, precios de hasta 10 millones de pesos por 60 metros cuadrados y al final, la crisis de la oferta de la vivienda social. Mientras, las inmobiliarias se han ocupado de llenar sus bolsillos. En Chile, las inmobiliarias compran suelo cerca de las estaciones de la red de metro y lo explotan mediante la construcción y venta de departamentos u oficinas a precios elevados. Estas empresas generan grandes ganancias sin que retorne, ni siquiera parcialmente, esa valorización al sector público. El Estado invierte con los recursos de todos mientras las inmobiliarias privadas se apropian de los efectos externos de dichas inversiones. Si bien el metro es por lejos la inversión pública que genera mayor valorización para las inmobiliarias, esto ocurre también en otras redes de transporte, bienes públicos y zonas de planos reguladores flexibles. En la mayor parte del país, los precios de venta de la vivienda han subido imparablemente en la última década. A nivel general del Gran Santiago, en el año 2008, el metro cuadrado de departamento nuevo costaba en promedio 40 unidades de fomento, pero al año 2015 el precio promedio metropolitano del metro cuadrado construido, puesto a la venta, se empinaba en 64 unidades de fomento. El valor ha continuado subiendo en los últimos años. En tanto que la capital paraguaya ha visto cómo decenas de edificios emergen por lo alto. Algunos son centros comerciales, otros de oficinas, pero la mayoría son propiedades residenciales que promueven un estilo de vida que Paraguay apenas conoce. Para finales del 2016, el Banco Central Paraguayo reportaba una presencia de 287 empresas internacionales, de las cuales 77 son brasileñas, 29 estadounidenses, 23 argentinas y 23 españolas. La mayoría de esas inversiones en Paraguay, reporta la CEPAL, están destinadas a servicios financieros, seguido de comercio, hoteles y restaurantes. El país recibió $274 millones de inversión extranjera directa en 2016, según el mismo organismo, un aumento del 5% de la inversión con respecto a 2015, una tendencia que solo se repitió en Brasil y Colombia, mientras que en el resto de la región decayó. Números direccionados a tareas financieras no productivas en su mayoría. Sin embargo, aunque Asunción ha cambiado estéticamente, el país mantiene niveles de pobreza del 26%, una de las percepciones de corrupción más altas de la región, infraestructura y servicios básicos ineficientes y costosos, y uno de los peores sistemas de educación del mundo, según el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial. Observadores críticos locales además sostienen que los bajos impuestos en un país con alta informalidad e ilegalidad lo que han hecho es convertir a Paraguay en un paraíso fiscal a donde fácilmente llegan extranjeros a lavar dinero. En medio de las prometedoras perspectivas para los proyectos inmobiliarios que apuntan a sectores de alto poder adquisitivo, los asentamientos precarios crecen en el país debido a la recesión económica y el alza de los precios generada por el interés de inversores en los emprendimientos, lo que hace que las viviendas sean inalcanzables para los pobres. Según datos oficiales, 25% de la población, es decir, más de 10 millones de personas, tiene problemas de vivienda, una categoría que abarca desde temas de hacinamiento hasta materiales inadecuados de construcción. Mientras la actividad inmobiliaria del país sigue en auge gracias a un mercado permisivo y flexible, los indicadores sociales siguen siendo negativos. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina se advierte que la pobreza aumentará este año en el país a causa de la aceleración de la inflación, la devaluación y la retracción del mercado laboral.
Bueno, es otro clarísimo ejemplo de cómo unos pocos se lucran, se benefician en detrimento de muchos. Datos que dejan también blanco sobre negro o negro sobre blanco, que el tema inmobiliario es otro más, en el cual la actividad especulativa se impone en el precio muy encima del coste de producción y también de la concepción de la vivienda como un derecho fundamental. Así llegamos al final de nuestro expediente económico, un tema que da para mucho más. En sucesivas emisiones lo trataremos. Sigue en sintonía de Telesur. Hasta pronto.